el corazón de la colonia Doctores, en la Ciudad de México, se levanta una estructura imponente y silenciosa que ha desafiado el paso del tiempo. Hoy luce como un coloso de concreto, grafiteado y en ruina, pero en sus muros resuenan los ecos de un sueño fallido y las historias más escalofriantes de la capital. Este es el hotel La Posada del Sol, el edificio abandonado más enigmático y terrorífico de la ciudad. Prepárate, porque hoy vamos a recorrer sus pasillos y desentrañar los misterios que lo han convertido en una leyenda urbana. La historia comienza en 1945, con la visión de un ingeniero español llamado Fernando Saldaña. Su ambición era monumental: construir el complejo hotelero más espectacular, no solo de México, sino de toda Latinoamérica. Imaginen un lugar que no solo ofreciera hospedaje, sino una experiencia artística y cultural completa. El proyecto era colosal. Contaría con más de 600 habitaciones, un teatro, un auditorio, una biblioteca e incluso una piscina. Saldaña diseñó majestuosos jardines, patios y terrazas para que los huéspedes pudieran disfrutar del aire libre. No se detuvo ahí. Planeó una capilla ornamentada y hasta baños turcos de lujo. Su sueño era crear un refugio para la élite intelectual y artística del país, un punto de encuentro para mentes brillantes. El diseño arquitectónico era una fusión audaz y ecléctica, mezclando el Art Deco, el barroco y el estilo neocolonial. Cada rincón estaba pensado para impresionar, con murales, esculturas y detalles artísticos únicos. Saldaña invirtió no solo su dinero, sino su alma en este proyecto. Sin embargo, la magnitud de su ambición fue también la semilla de su propia destrucción. El hotel logró abrir sus puertas de forma muy breve ese mismo año 1945, pero la obra nunca se completó. Los costos se dispararon a niveles insostenibles y las deudas comenzaron a ahogar a su creador. Se dice que Fernando Saldaña, consumido por la desesperación de ver su sueño derrumbarse, tomó una decisión fatal. Aquí es donde la historia se tiñe de tragedia y misterio. La versión más extendida y aceptada sobre el destino de Fernando Saldaña cuenta que, hundido en la ruina financiera, decidió quitarse la vida dentro de su propia creación inconclusa. Se dice que se colgó de una gran campana ubicada en el patio principal, justo frente a una estatua de San Francisco de Asís, que él mismo había mandado a colocar. Con este acto, su espíritu quedó, según la leyenda, ligado para siempre al edificio. Existen otras versiones aún más oscuras y macabras que circulan como parte del folclore local. Algunas afirman que, antes de suicidarse, Saldaña asesinó a su esposa y a sus hijos dentro del hotel. Sin embargo, esta versión nunca ha sido confirmada oficialmente y se considera más un adorno lúgubre a la ya trágica historia del lugar. Tras la muerte de su creador, y debido a los problemas financieros insalvables, la Posada del Sol fue expropiada por el gobierno mexicano poco después de su fallida inauguración. Nunca llegó a funcionar como el exitoso hotel que Saldaña había soñado. Desde entonces, el edificio ha tenido una vida errante y fantasmal. A lo largo de las décadas, ha sido reutilizado para diversos fines. Fue sede de oficinas gubernamentales, albergó algunas organizaciones públicas, e incluso fue utilizado como plantel educativo temporal. También se convirtió en un set de filmación muy popular para películas y series que buscaban una locación con una atmósfera única y decadente. Pero ninguno de estos proyectos logró prosperar. Para la década de 1970, el edificio fue abandonado definitivamente, quedando a merced del tiempo, el vandalismo y, por supuesto, las leyendas. Y es aquí donde el misterio realmente comienza a crecer. Con el paso de los años, la Posada del Sol se consolidó como un ícono del terror en la Ciudad de México. Las historias paranormales que lo rodean son tan numerosas como escalofriantes. Exploradores urbanos, vecinos y curiosos que se han atrevido a cruzar sus puertas han compartido experiencias que hielan la sangre. Una de las leyendas más famosas y persistentes es la del fantasma de una niña. Se dice que su espíritu vaga por los pasillos y que su presencia se siente con más fuerza en la habitación 103. Quienes han logrado entrar a este cuarto se encuentran con una escena inquietante: un altar improvisado. En él hay juguetes, dulces, flores y fotografías, colocados allí por visitantes como una ofrenda para calmar al espíritu infantil. La historia detrás de esta niña varía. Algunos creen que era la hija de unos trabajadores y que murió trágicamente en el edificio. Otra versión más detallada sugiere que durante los años 60 una parte del hotel funcionó como guardería o kinder, y que una pequeña desapareció y fue encontrada sin vida en los sótanos o túneles del edificio. Desde entonces, su alma inquieta permanece atrapada en el lugar
que fue testigo de su trágico final. Pero la niña de la habitación 103 no es la única presencia que se manifiesta en la Posada del Sol. A los fenómenos inexplicables son el pan de cada día para quienes viven cerca o se atreven a explorar sus ruinas. Vecinos de la colonia Doctores aseguran escuchar gritos desgarradores y lamentos en plena madrugada, provenientes del interior del edificio abandonado. Otros juran haber visto sombras que se mueven rápidamente entre los pasillos de ruidos o figuras que se asoman por las ventanas rotas. Un relato recurrente es el de la campana de la entrada, la misma de la que supuestamente se colgó Saldaña, sonando sola en el silencio de la noche, sin que nadie la toque. Los exploradores urbanos que recorren sus pisos en completa oscuridad reportan escuchar ecos de pasos que los siguen por corredores vacíos y susurros que parecen venir de la nada. Incluso equipos de producción de cine y televisión han documentado eventos extraños durante sus rodajes, desde fallas inexplicables en los equipos hasta la aparición de figuras en el fondo de las tomas. Más allá de los fantasmas, la Posada del Sol está envuelta en rumores aún más oscuros, aunque estos carecen de confirmación oficial. Se dice que, durante épocas de represión política en México, algunas partes del hotel, especialmente sus sótanos y túneles secretos, fueron utilizadas como centros clandestinos de tortura y desaparición de personas. Estas historias, transmitidas de boca en boca, pintan una imagen aún más siniestra del lugar. Además, los exploradores han encontrado extraños símbolos masónicos y esotéricos grabados en algunas paredes, lo que ha alimentado teorías sobre sociedades secretas que realizaban rituales en el interior del edificio. Aunque no hay documentos que respalden estas afirmaciones, han contribuido enormemente a la reputación maldita del hotel. Hoy en día, el estado de la Posada del Sol es lamentable. El edificio sigue en pie, pero está completamente abandonado y en un avanzado estado de deterioro. Aunque es propiedad del gobierno, los planes para su restauración se han pospuesto una y otra vez. La falta de recursos, los posibles problemas estructurales y la burocracia han mantenido este gigante arquitectónico en el limbo. Ocasionalmente se renta como locación para filmaciones o como bodega improvisada, pero la mayor parte del tiempo sus pasillos permanecen silenciosos, ruinosos y cubiertos de grafiti, esperando un destino que parece nunca llegar. Entonces, ¿qué es real y qué es leyenda en la historia de la Posada del Sol? Lo que sabemos con certeza es la historia de su fracaso arquitectónico, la tragedia de su creador y su largo abandono. Es un monumento a un sueño roto, pero lo que tampoco podemos negar son los incontables relatos, testimonios y experiencias extrañas que cientos de personas han compartido a lo largo de los años. Esta mezcla de historia documentada, tragedia humana y leyendas paranormales ha transformado a este hotel en uno de los sitios más misteriosos y genuinamente terroríficos de toda la Ciudad de México. Un lugar donde el pasado se niega a morir y donde, según dicen, las almas en pena todavía esperan a que alguien escuche su historia. Enseguida el señor Benjamín, un cuidador que trabajó en la Posada del Sol, nos contará su escalofriante historia. Nunca pensé que un trabajo temporal me dejaría marcado para toda la vida. Mi nombre es Benjamín, y esto es lo que viví dentro de ese lugar. Estoy hablando del hotel La Posada del Sol, ahí en la colonia Doctores de la Ciudad de México, ese edificio que todos ven desde afuera, imponente y en ruinas, pero que muy pocos han entrado. Y créeme, hay una muy buena razón para eso. Todo comenzó cuando me ofrecieron unos días de trabajo como vigilante nocturno. La paga no era mucha, pero en ese momento yo necesitaba el dinero con urgencia. La primera noche que llegué, el coordinador de seguridad, un tipo ya grande, me recibió en la entrada. No me dio muchas explicaciones, solo me miró fijamente y me dijo: no te muevas mucho por los pasillos. Por ningún motivo entres al sótano. Y si escuchas algo, ignóralo. Al principio pensé que era una broma de bienvenida, ya sabes, para asustar al nuevo. Pero su mirada seria y cansada me decía que no estaba jugando. Eran las 11 de la noche cuando el último supervisor se fue y me quedé completamente solo. El portón se cerró detrás de mí y el silencio cayó como una losa. Un silencio pesado, denso, los muros enormes, la humedad que se te metía en los huesos, la pintura cayéndose a pedazos, y ese eco extraño. Cada sonido, por pequeño que fuera, parecía repetirse 3 veces antes de desaparecer por completo. Yo había trabajado en muchos lugares, fábricas abandonadas, bodegas enormes y hasta en panteones, pero nunca, de verdad nunca, había sentido un ambiente tan cargado, tan opresivo, como el de ese hotel. La primera parte de la noche fue tranquila. Hacía mi rondín por el patio principal, alumbrando con la linterna las columnas y los arcos en ruinas.
De repente, escuché pasos claros, firmes, como si una persona con botas estuviera caminando justo detrás de mí. El sonido era tan nítido que me giré de inmediato, apuntando la linterna a la oscuridad. No había nadie, absolutamente nadie. Pensé que quizás eran los gatos que viven entre las ruinas. Sus sonidos pueden confundirse en la noche. Pero justo cuando iba a seguir caminando, escuché otra cosa, a un sollozo, una vocecita ahogada, como de una niña pequeña, llorando con mucha tristeza. Se me heló la sangre. El llanto venía del pasillo que lleva a las habitaciones abandonadas. En ese instante, recordé la leyenda que todos cuentan sobre ese lugar. La historia del altar de la niña del cuarto 103, esa que dicen que es la que nunca salió del hotel. No sé si fue por valentía o por pura estupidez, pero sentí que tenía que ir a ver. Comencé a caminar lentamente por el pasillo oscuro, y entonces pasó algo muy extraño. Mientras avanzaba, el llanto se detenía por completo, pero cuando yo dejaba de moverme, comenzaba otra vez. Era como un juego macabro. Finalmente, llegué hasta la puerta. Estaba entreabierta y no tenía cerradura. Solo un número de metal viejo y oxidado. 103 con la punta de la bota. Empujé la puerta con mucho cuidado. Se abrió, rechinando. Mi linterna iluminó el interior y lo primero que vi fue el pequeño altar del que tanto había escuchado. Había muñecas viejas y sucias, dulces derretidos por el tiempo, flores ya muertas y secas. En el centro, una foto borrosa de una niña de unos 6 o 7 años. La imagen era inquietante, pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que todas las muñecas, que estaban recargadas en la pared, como si estuvieran agarradas unas de otras, cayeron al suelo al mismo tiempo, justo cuando yo entré. No fue el viento, porque no corría ni una brisa. No fue un accidente. El golpe fue seco y simultáneo, como si alguien las hubiera empujado con fuerza hacia mí. El miedo me paralizó por un segundo. Salí de ahí temblando, no cerré la puerta, no me atreví a tocarla, solo me fui, mirando hacia atrás a cada paso. Ya era casi la 1 de la mañana. Intentaba calmarme en el patio cuando escuché un ruido fuerte y metálico. Sonó como si alguien hubiera arrastrado una mesa o un mueble pesado por el suelo de concreto. El sonido venía, sin lugar a dudas, del sótano, ese lugar al que específicamente me habían dicho que no bajara. Pero los vigilantes sabemos que, si alguien entra a la propiedad, tenemos la obligación de investigar y reportarlo. No podía simplemente ignorarlo. Así que, con un nudo en la garganta, encendí la linterna y comencé a bajar las escaleras hacia la oscuridad. Los escalones estaban húmedos, resbalosos y cubiertos de moho. El olor era horrible, una mezcla de polvo acumulado, drenaje y algo más que no puedo describir. Como flores podridas mezcladas con metal oxidado. Era un olor a muerte. Cuando llegué abajo, al piso del sótano, la luz de mi linterna empezó a fallar, parpadeaba, se apagaba por segundos y luego regresaba. Y fue en uno de esos parpadeos, en ese juego de luz y sombra, que vi algo moviéndose al fondo del pasillo. Era una figura pequeña, del tamaño de un niño. Estaba ahí, en la oscuridad total, pero lo que me hizo retroceder no fue solo verla, fue que, cuando la linterna volvió a encenderse por completo, ya no había nadie. Sin embargo, en el suelo polvoriento, había una huella pequeña, como si alguien hubiera estado ahí parado, observándome. Y luego, vi otra huella. Se estaban formando una tras otra, acercándose directamente hacia mí. Salí del sótano corriendo como nunca en mi vida. No me detuve hasta que llegué al patio central, sin aire. Sentía que algo venía detrás de mí, pero no me atreví a voltear. Cuando por fin pude respirar un poco, levanté la linterna para iluminar el patio, y la vi. Una niña estaba parada en medio del patio. Era apenas una silueta oscura. Su ropa parecía antigua, como de otra época, y tenía la cabeza ligeramente inclinada, como si me estuviera estudiando. Le apunté directamente con la luz, y en ese preciso instante, desapareció. No corrió, no se escondió, simplemente se desvaneció frente a mis ojos. Justo en ese momento, la campana del arco principal, una campana enorme y pesada, sonó 2 veces. Esa campana solo suena si alguien tira de la cuerda con mucha fuerza. Y yo era la única persona viva en todo el hotel. No terminé el turno, no pude. Dejé el radio y la linterna sobre una mesa. Salí por la entrada lateral y me fui sin mirar atrás. Al día siguiente llamé para renunciar. Nunca regresé a la Posada del Sol y no pienso regresar jamás. Pero a veces, por las noches, cuando todo está en silencio y trato de dormir, escucho esos pasos lentos detrás de mí y ese llanto suave. El mismo llanto que escuché en el cuarto 103, ahora lo sé. En ese lugar, nada está realmente vacío.